ocurrió algo dentro del castillo, dijeron los soldados al escuchar un pequeño ruido y rápidamente se dirigieron allí. Mientras corrían se hacían muchas preguntas, pero todas sus dudas serían respondidas muy pronto. En el camino se unieron muchos más, pues posiblemente el rey estaba en peligro y ellos tendrían que cumplir con su deber y acabar con la vida de cualquiera que amenace la seguridad del rey. Se preguntaban qué estaban haciendo los soldados que estaban encargados de proteger al rey, porque ellos ahora mismo estaban teniendo un muy mal presentimiento, pero no tenían tiempo que perder y aumentaron más su velocidad. Llegó otro héroe. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Un falso héroe? Eso debe ser, pero antes de nada necesito llegar lo más rápido al castillo y conocer al supuesto héroe, ver qué tipo de persona es, y veré cómo lo trata el rey a este recién llegado. Él no es alguien que tolere a los héroes, pero siempre se mantiene firme porque es necesario su poder, pero si nosotros tuviéramos el poder necesario para poder lidiar con las olas de la calamidad, los eliminaríamos al instante. ¿Qué arma es la que posee? Nunca antes había escuchado de un quinto héroe. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad. El sumo sacerdote de la iglesia de los tres héroes, esta persona se había enterado de la información antes que los demás ciudadanos, tenía muchos soldados que cooperaban con él y le decían primero a él la información más relevante, y fue así que se enteró de todo y se apresuró a llegar al castillo ya que necesitaba comprobarlo con sus propios ojos, y no es que dudara de las palabras que escuchó porque nunca antes ellos le habían dicho una mentira, pero ahora tenía mucha curiosidad y muy pronto llegaría al castillo. Goku se había estado preguntando por qué este planeta tenía una barrera y por qué Zenozama permitió eso. Él no sabía nada de la barrera, pero Zenozama, que podía verlo todo, él debería saberlo y no hizo nada. Decidió preguntar al ángel guardián. Ella dudó un poco antes de responder, pues ella sabía la respuesta a la pregunta que le estaba haciendo. Nunca les habían dicho que lo mantengan en secreto en primer lugar, y decidió hablar sobre lo que sabía. Zenozama ha dado el permiso para que algunos planetas en todos los universos posean barreras que los haga invisibles incluso para los dioses de la destrucción, con la finalidad de que estos planetas sean un lugar en donde podrían esconderse si algún día ocurre un suceso en el cual los dioses no puedan resolver. Este lugar sería a donde escaparían y entrenarían para poder vencer a la posible amenaza si algún día llega a aparecer, y fue por eso que pude encontrarlo fácilmente, porque sabía de la existencia de estos planetas, respondió el ángel guardián. Goku entendió la razón y supo por qué no había hecho nada Zenozama, entonces con más razón no iba a destruir el planeta, pero no toleraría que le falten el respeto. Además había pensado en destruir la barrera para salir de allí y hubiese sido una mala elección. No podía librarse del castigo que recibiría por parte de Zenozama, pero no hubiese sido muy severo porque él no tenía conocimiento de eso. El ángel guardián mostró una pequeña sonrisa ante eso, adivinando sus pensamientos. Esta barrera parece débil, pero en realidad es bastante fuerte, ni siquiera con todo su poder podría romperlo. Es una barrera hecha con el poder que Zenozama les otorgó a los Kaioshin, y los únicos que podrían destruirlo son el gran sacerdote y Zenozama junto con sus guardianes. Además nosotros los ángeles podemos ingresar y salir de este lugar libremente, dijo ella mirando al dios destructor y al humano que tenían enfrente. Además los humanos no entendían su conversación porque les faltaba mucho conocimiento acerca del universo. Goku no había pensado que sería tan resistente esta barrera para que ni siquiera el que era más fuerte que el ángel guardián pudiera destruir. Pensó por unos minutos más, ya que había algo que le había llamado mucho la atención, como es que su ángel guardián había llegado a ese planeta tan rápido.
Solo habían pasado minutos desde que llegó allí, ni siquiera fue una hora y el ángel guardián lo había encontrado y cruzado todo el universo para llegar. A él le tomaría días hacer eso incluso usando toda su velocidad, pero el ángel guardián lo hizo en solo minutos. Él la conocía bien y sabía que no tenía una técnica que pudiera teletransportarla y quería resolver esa duda lo más pronto posible, ya que ella le mostró la distancia que hay entre este planeta y el lugar en donde habían estado anteriormente, pero no le dijo cómo la había cruzado en minutos, y decidió preguntar. El ángel guardián simplemente se rió de esa pregunta, ya que no es que no quisiera responder, solo que le iba a dejar con la intriga y que él mismo lo descubra. Cuando llegue a la respuesta será demasiado tarde y él tendría que aceptar la cruel realidad. Eso es un secreto, dijo riendo frente al dios destructor. Goku decidió dejar los pensamientos que tenía a un lado porque sintió que varias presencias se acercaban. Tarde o temprano llegaría a la respuesta. Los soldados llegaron al salón en donde se encontraba el rey y lo que vieron allí dentro les dejó tan sorprendidos que se detuvieron instintivamente. Se estaban haciendo una pregunta: ¿en dónde están los soldados que debían proteger al rey? Los soldados que eran los encargados de protegerlo estarían dispuestos a dar la vida por el propio rey, pero ahora ellos no estaban. ¿Acaso han abandonado este lugar? ¿Han huido? No, ellos no serían tan cobardes como para hacer eso, decían, ya que ni siquiera sus armas podían ver allí. Además no había ninguna señal de que hayan peleado, y eso fue mucho más intrigante. Además el rey estaba arrodillado frente a un ser desconocido que estaba ocupando el trono. La mirada del rey era distinta a la de antes, es como si no fuera el mismo. Ellos lo supieron solo con mirarlo. Habían doblegado al rey. Algunos estarían felices ya que no toleraban al rey, no les gustaba la forma en la que gobernaba, pero otros no lo aceptarían. Se habían beneficiado mucho ayudando al rey, pero ahora parecía que todo eso había terminado. Apretaron con fuerza sus armas y se prepararon para atacar. Pero aún así no podían ir en su contra, pero sí que lo harían con el que estaba en el trono. Corrieron y se pusieron enfrente del rey. Tenían que sacarlo, pero no sería fácil. El rey mismo se negó a salir y les dijo que no ataquen si es que valoran sus vidas. No es alguien a quien puedan vencer, él es alguien a quien se le debe tratar con respeto. Él es el que está por encima de todos ellos. A sus ojos ellos no serían nada más que ganado y el dueño había llegado. Si el propio rey fuera un granjero, él sería el que decide si sus animales viven o mueren. Él tendría el control total sobre sus vidas, y lo mismo ocurría con el que tenía enfrente. Ellos solo eran ganado y sus vidas estaban en sus manos. Los soldados pensaron que fue por el miedo que tenía, que no pensaba bien. Si mataban al que tenían enfrente de ellos, el rey volvería a ser el mismo, pero también no podrían ir en contra de las órdenes del mismísimo rey. Aunque este no esté pensando con claridad, lo dudaron por unos segundos y algunos aflojaron el agarre de sus armas. No iban a pelear, no podrían ir en contra de la palabra del rey, mientras que otros apretaron aún más su agarre y decidieron atacar. Si el rey no volvía a ser el mismo, ellos perderían todos los beneficios que había estado recibiendo. Dieron un paso adelante mientras alzaban sus armas, pero el ambiente se estaba volviendo muy pesado. Con cada paso que daban el aire se sentía más frío y empezaban a tener miedo. Ellos habían luchado con incontables bestias, pero nunca sintieron algo así. Sus instintos primitivos de supervivencia se activaron y soltaron sus armas. Los más veteranos entendieron que no serían rivales para él. Ellos, que tenían mucha más experiencia en batalla, habían sido los primeros en soltar sus armas.
porque si atacaban serían los que morirían, ni siquiera con un ejército podríamos ganar, decían en sus pensamientos. El ser que tenían enfrente estaba en un nivel que ellos no podían comprender, incluso las bestias huirían de él porque ellos tienen los sentidos y los instintos de supervivencia mejor desarrollados, la adrenalina se liberaba en grandes cantidades y tuvieron la capacidad de pensar mucho más rápido que antes. Sus instintos le gritaban que corriera, pero ellos sabían que en el momento en el que le den la espalda morirían. Eran como un cazador y su presa, pero a diferencia de un cazador, el que tenían enfrente ni siquiera había hecho un movimiento, también no les miraba a los ojos. Ya entiendo, ni siquiera nos considera una presa, no somos nada más que moscas frente a él, decía en sus pensamientos. Quería poner sus pensamientos en palabras pero no podía. Si algún intrépido atacaba todos iban a morir, pero parece que todos sintieron lo mismo y nadie se movió de su sitio. El sudor les bajaba por el rostro. Recordaron al rey que había estado de rodillas anteriormente y no les quedó otra opción que hacer lo mismo. Haciendo un solo ruido sus rodillas golpearon el suelo. Todos habían pensado lo mismo, no les salían las palabras y solo se quedaron en silencio con la mirada baja. El rey se sintió feliz al mirar esa escena, la situación aún la podía controlar y no iban a morir. Los soldados detrás de él tuvieron rostros aturdidos al mirar la escena que se estaba desarrollando, porque se pusieron de rodillas. ¿Qué les pasa?, pensaban, pero no pudieron comprenderlos. Ellos no habían sentido nada ya que no intentaron atacarlo. ¿Será por eso? Esto no tiene sentido, dijeron mirándose unos a otros. Pudieron ver los rostros de los que habían atacado, estaban llenos de miedo. Un cazador y su presa, murmuró uno de ellos, y la mirada de los demás fue dirigida a él. Al sentir la mirada de todos continuó hablando. Hay una historia que habla de que una presa, por más fuerte que se vuelva, siempre será una presa, y un cazador siempre los mirará hacia abajo. Las presas nunca podrían estar al nivel del cazador. Lo mismo está ocurriendo con nosotros ahora, solo somos la presa. Lo único que nos queda es rogar para que el cazador no nos ataque y solo se vaya después de completar su caza. Los demás entendieron esas palabras y miraron al rey. Este solo les dijo que hagan lo que él está haciendo y todos cayeron de rodillas. Esa es una historia muy interesante, dijo el ángel guardián al escuchar acerca del cazador y su presa, pues era una historia muy conocida incluso entre ellos los ángeles. Lo había escuchado muchas veces y la conocía muy bien. Además le sorprendió que ellos la conocieran. Ni siquiera ella sabía quién había sido el que había escrito esa pequeña pero significativa historia. Porque no le muestra una pequeña parte de su poder para que no piensen en volver a atacarnos, porque con el tiempo eso se va a tornar molesto, dijo el ángel guardián, y Goku sabía a lo que se refería, pues lo había hecho miles de veces antes. Mostrarle tu poder para que ellos no te ataquen es una buena opción, y levantó un dedo mientras una pequeña esfera apareció. Esta esfera se fue haciendo más y más grande hasta que destruyó el techo del castillo y continuó expandiéndose. Los escombros destruidos fueron absorbidos por ese pequeño sol que se formó en el dedo de Goku, y continuó haciéndose más grande hasta que en todo el reino de podía ver. Esto debe ser suficiente, dijo, y el pequeño sol empezó a contraerse nuevamente hasta desaparecer por completo. Los magos que pudieron ver esa esfera sabían que tenía el poder de destruir toda la vida sobre la faz del planeta. Ellos habían sentido esa tremenda energía. Ellos solo soñaban con tener un poder así, pero que haya aparecido alguien de ese nivel no era alguien a quien pudieran ignorar, tampoco era alguien a quien pudieran enfrentar, y las historias sobre él se esparcirían rápidamente.
El sacerdote miraba asombrado lo que pasaba en el castillo, luego recibió otro informe, el ser que estaba allí dentro era un dios, él no podía creer que un humano se esté haciendo pasar por Dios, pero a mirar esto estaba dudando, si en verdad es un dios, si cometo un error al ir allí, pero tarde o temprano lo averiguaría. No tardó mucho tiempo en llegar y pudo ver a la persona en el trono, es él, si en verdad es un dios debe saber de mis acciones, yo siempre hice la voluntad de Dios, si eres él, yo soy el elegido, yo soy tu representante pensaba. Llegó otro más pensaba el ángel guardián al mirar al sacerdote que se acercaba lentamente ignorando a los que estaban de rodillas frente a él, pero luego sonrió, supo por qué estaba allí, eres un humano muy interesante, hay muchos de tu tipo, aparentando ser pacífico, equitativo y justo, pueden engañar a todos pero no a nosotros, tu verdadera personalidad es muy retorcida, todo lo que haces es por tu propia conveniencia, pensar que los planes que haces incluso afectan al reino en el que vives. Tú eres de esas personas a las que no tolero, dijo el ángel guardián, y el sacerdote mostró una sonrisa, ahora lo había confirmado, no había nadie más que un dios conociera sobre su verdadera personalidad, no le importó que haya quedado expuesto frente al rey y algunos soldados, él se encargaría de ellos luego, por fin estás aquí, siempre he predicado tu palabra, siempre te he seguido, mis acciones son todos tus logros, tú serás al único al que sirva decía, pensando que el Dios al que tanto adora le daría el mundo entero solo para él no es que necesite de sus oraciones, él no se hace más fuerte o más débil por sus oraciones, él está fuera de tus creencias, le rogabas a un Dios que no existe, tu falta de conocimiento te hace ignorante. ¿Acaso sería posible que una persona débil no sea egoísta? En un mundo como este no hay excepciones. La gente débil para poder sobrevivir necesita adoptar la mentalidad de pisotear a otros y robar, eso mismo ocurre contigo. El sacerdote frunció el ceño ante esas palabras, entonces si no habían ido por el que estaban haciendo en su planeta se preguntaba, él se consideraba un elegido, un candidato a ser un dios pero si los que estaban frente a él lo consideraban débil y lo miraban con desprecio, él no permitiría eso, les voy a demostrar que no soy alguien débil, pensaba y rápidamente retrocedió y se alejó luciendo molesto, tendría que usar su carta oculta, pensaba usarlo con los héroes pero esto era más importante. Supongo que será divertido lo que vendrá decía el ángel sabiendo lo que haría el sacerdote. Goku se levantó y empezó a caminar fuera del castillo seguido por el ángel, los demás se quedaron de rodillas allí porque no podían hacer nada más que esperar que les perdone la vida. Ambos se elevaron porque no quería matar a más humanos en este planeta que estaba protegido por una barrera hecha con el poder de Zenozama, este planeta no rompe ninguna regla establecida, los humanos invocados como héroes no alteran el espacio-tiempo porque el destino de ellos ya estaba escrito desde que nacieron, este mundo está conectado con muchos otros pero sin alterar nada, parece que la Kaioshin hizo un gran trabajo en este lugar decía mientras seguía a Goku que se dirigía en una dirección específica, ella aún no sabía cómo había sido llamado a este planeta pero tenía una idea. La princesa había ido lejos después de mirar la esfera que había destruido una pequeña parte del castillo, ¿acaso yo fui quien lo llamó? Fue con este pequeño botón decía ella, habían pasado varias horas desde que eso había sucedido, asumió que no podrían encontrarla y ahora se dirigía a donde estaba Motoyasu, le diría muchas más mentiras para obtener su ayuda y eliminar al que había hecho todo un escándalo en el castillo, pero no todo sale como uno espera porque dos seres aparecieron de la nada frente a ella, del susto cayó al suelo y los miró con odio, uno era humano pero la otra persona no,
¿Qué crees que haces apareciendo frente a mí? ¿Acaso no sabes quién soy? Dijo ella. Había conocido muchas razas pero nunca a alguien con la piel azul. Debe ser alguien nuevo por el reino, además que hayan aparecido de la nada le llamó la atención. Teletransporte decía, pero fue sacada de sus pensamientos por una voz. Tienes algo que nos pertenece, es algo que no debe estar en este mundo, le decía el ser de piel azul, un semihumano hablándome como si fuéramos iguales, decía ella, ya que nunca los había visto, y que le estén hablando así con tanta confianza. Será mejor que no hagas nada si es que no quieres morir, sabemos que tienes algo que es nuestro, así que necesitamos que nos lo devuelvas y nos iremos tranquilamente, le dijo mostrando una sonrisa que a ella dio miedo. ¿De qué hablas? Yo no tengo nada suyo, dijo con un poco de temor, no sabía por qué pero tenía miedo, mucho miedo. Lo único que tenía ella era sus armas, pero luego recordó el pequeño botón, involuntariamente llevó su mano y buscó ese objeto, lo sacó y habló. Esto es lo que buscan, dijo, y el ángel guardián asintió. Esto fue fácil, pensé que iba a ser más difícil, dijo, y Goku tomó el pequeño botón y acto seguido lo destruyó. La princesa se asustó al mirar cómo desaparecía en partículas violetas, sus pensamientos no paraban. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Acaso son ellos los que salieron? Creo que ya está hecho, supongo que nos retiramos a otro lugar, dijo ella mientras ambos se elevan y desaparecían. Se quedó muy asustada, la única que sabía de ese objeto era ella y asumió que ellos habían sido a los que había llamado. Recordó lo que sintió la primera vez y se sintió aliviada de que esta vez no haya sido igual, esta vez no sintió el mismo miedo de antes. Simplemente se alejó de allí con muchas dudas. Les había tomado 3 días observar a todo el reino y se dieron cuenta de que la mayoría de ellos tenía odio hacia los llamados semihumanos, pero él no sintió nada al observar cómo vivían. Lo único que quería era explorar todo el planeta, pues tenía curiosidad. A pesar de haber pasado miles de años, la curiosidad no desapareció. Era el dios de la destrucción, pero había muchas cosas que le intrigaba. Él no podía ponerse del lado de los humanos o semihumanos, pero quería saber más sobre este mundo. Era un planeta extraño y no sabía mucho de ellos. La Kaioshin hizo un muy buen trabajo, incluso pueden invocar humanos de otro mundo sin que alteren el espacio-tiempo, y eso ya es increíble, decía en sus pensamientos, pero no iba a ponerlo en palabras. Quería seguir investigando este extraño mundo y las criaturas únicas que vivían aquí. No había criaturas similares en todo el universo. Es algo hermoso de ver, pensaba, pero siempre manteniendo un rostro inexpresivo. Esta es una criatura con el poder de acabar con toda la vida en este planeta, dijo Goku al acercarse y colocar su mano sobre una gigante montaña. Se parecía a una montaña pero era un ser vivo. Él tiene un rol importante en el desarrollo de este mundo, aunque su poder es inmenso. Hay más criaturas en este planeta que tienen un poder similar, dijo el ángel guardián. Sin duda la criatura que tenían enfrente tenía un poder inmenso para los estándares de este mundo. Se preguntaba si algún día abriría sus ojos, y esa pregunta fue contestada por el ángel guardián. Falta poco para que despierte, dijo ella. ¿Qué pasaría si lo despertamos antes?, decía Goku, mientras empezaba a cargar una pequeña cantidad de energía en su mano. Yo no le recomendaría que haga eso, los llamados héroes aún son demasiado débiles. Cuando ellos se hagan más fuertes él despertará. Si lo hace despertar a la fuerza, ahora acabará con todos sin que haya alguien que lo detenga, decía. Goku olvidaba la información de algunos planetas, pues no podía almacenar la información brindada por el ángel guardián. Él no tenía un báculo al que consultar como lo hacía en ella.
Él no podía saberlo todo, pero esa era la razón por la que la tenía a ella. Su misión era informar sobre lo que el dios de la destrucción quería. Su báculo que almacenaba información de todo el universo era un objeto muy importante y solo ella podía usar todas sus funciones. Goku, por más que quisiera aprender, su cerebro eliminaba la información que consideraba irrelevante, y es por eso que no tenía la intención de recordar sobre lo que ahora ella estaba hablando. Igual lo que ella dijo él la olvidaría en unos años. Vámonos, parece que aún no es tiempo, dijo, alejando la mano del ser que tenía enfrente. Tenía interés cómo sería la batalla librada entre los humanos y este ser, pero no podía hacer nada para hacer que peleen antes de tiempo, porque la historia de este mundo tendría que seguir su curso. Espero algún día poder ver una pelea como esta, decía, imaginándote cómo sería. La curiosidad no podía ser borrada de su mente. Las sombras de la reina habían llegado con ella y le habían informado de todo lo sucedido en el castillo. Ella no lo hubiera creído si no hubiese escuchado antes lo mismo. El rumor de que era un dios se había extendido demasiado rápido y estaba llegando a muchos otros reinos. Tendría que ir al castillo y hacer algo para poder calmar a todas las personas que habían estado haciendo un caos. Si no puedo lidiar con él yo sola, tendré que buscar otros métodos para hacerlo, pero por otro lado tenía miedo. ¿Qué pasaría si ella se equivocara y atacara a un ser que podría destruir a todos los humanos con tanta facilidad como escuchaba en los rumores? Tenía dudas de qué hacer, pero tomó una decisión. Primero iría a hablar con él y ver si pueden solucionar algunas cosas solo hablando. Si no, no quedaba otra opción más que una batalla. Aunque ella no quería llegar a eso, había escuchado muchas otras cosas más. No sabía si creer en todo o no. Primero tendría que encontrarlo porque escuchó que había desaparecido. Además hay muchos que decían que habían visto a dos personas volando. No sabía si eran ellos. Ahora lo más importante es regresar al castillo, dijo mientras se preparaba para salir. Se había olvidado de los héroes por ahora. Todos los murmullos de la gente habían llegado a oídos de la reina de los filoliales. Parece que ya ha llegado. No tenía dudas, era él, al ser que tanto admiraba pero no conocía. No creí que yo lo iba a conocer en esta vida. Pensaba que solo era una simple historia, pero descubrir que todo eso era real. Había una historia que pasaba de generación en generación, pero esta historia solo la conocían las reinas filoliales. La anterior reina le había narrado esta historia. Hace miles de años atrás había llegado un ser extremadamente poderoso, había caído de las estrellas. Al inicio no habían pensado que era un ser vivo, pero pronto descubrieron la verdad. Este ser había estado protegiendo un pequeño objeto con su vida, un pequeño botón. Tenía heridas por todas partes, y tenía una gran sed de sangre. Ellos retrocedieron instintivamente, pero después se apresuraron a atacarlo. Este ser liberaba un gran odio. Por más que lo atacaran no pudieron hacerle ni siquiera un rasguño pese a estar gravemente herido. Entonces pensaron, ¿quién fue el que le causó tales heridas? Pronto todo el odio y la sed de sangre desaparecieron. Había recobrado sus sentidos y suspiró de alivio. Había logrado escapar. Sus heridas sanarían con el tiempo. Había protegido un objeto muy valioso, un simple botón que podría cambiar el destino de toda una raza. No mucho después hicieron una alianza. Él no viviría eternamente y decidió confiar en la reina filolial, entregándole el preciado objeto que poseía. La reina tenía una vida mucho más larga que la de él mismo. La única condición fue que nunca usen ese objeto. Él había escapado de los seres que querían usarlo para su propio beneficio, pero él conocía la verdad detrás del pequeño botón. Años después había desaparecido el objeto.
Por más que la reina lo buscara no había podido encontrarlo, pero el miedo que había visto en los ojos del ser que lo había entregado era muy claro para ella. Nunca deberían usar ese botón. La historia pasó a la siguiente reina Filolial, y con el tiempo ellos fueron perdiendo el miedo, y considerándolo solo una historia, pero a veces pensaban que podría ser real. ¿Qué pasaría si existiera un ser con un enorme poder? Él podría hacer lo que quería, la historia de un dios temido entre los más fuertes del universo. Así la historia llegó a la actual reina Filolial, y ella había descubierto el botón en el castillo y supo entonces que todo era real. No podía ir a recuperarlo porque podría causar una guerra, y en el fondo rogó que nadie lo usara. Lo único que hizo fue encerrarlo en una pequeña caja de cristal para protegerlo, que no lo usen. Llegó la hora de ir a conocerlo, pensaba, ya que ella era muy sensorial y sentía que todos sus sentidos le advertían que corra, pero no podía hacerlo. No iba a desafiarlo, pero quería verlo con sus propios ojos. ¿Cómo sería el ser que era temido por todos? Tenía curiosidad y miedo al mismo tiempo, pero la curiosidad era mucho mayor. Se levantó y desapareció en la oscuridad del bosque rumbo a conocer al ser al que ella admiraba.